Nos reanudamos hoy el ciclo de Maestros en la Sombra y contamos con la presencia de don Javier Portús, que ya es para todos ustedes muy conocido, doctor en Historia del Arte y conservador de museos a partir del año 93. Es jefe en estos momentos de conservación del Departamento de Pintura Española hasta 1700. Bueno, simplemente señalar que es el gran especialista en la pintura del siglo de oro. Es una época en la que ha dedicado sus estudios sobre los hábitos visuales de la población, ante la pintura, las relaciones con la literatura y la teoría del arte. Y bueno, decir que son muy conocidos sus libros publicados sobre las salas reservadas, sobre el desnudo como género pictórico y bueno, cuadros de mitología y de historia sagrada también. Es el gran referente, por supuesto, en el estudio de la obra de Velázquez y en el entorno del artista, así como de sus contemporáneos. En estos momentos se está preparando una exposición que tendrá lugar en el otoño aquí en el Museo del Prado y que va a versar sobre Velázquez y los últimos retratos. Que, bueno, veremos varias obras de Carreño que estarán presentes en esta exposición. Y acaba también de regresar de Houston, en donde han inaugurado una muestra comisariada también por él sobre los retratos de España. La conferencia de hoy tratará la figura de Juan de Carreño y el crepúsculo de los Austrias. Muchas gracias. Muchas gracias, Inés. Buenas tardes a todos. Antes que nada, quería agradecer a la Fundación de Amigos del Museo del Prado por invitarme a participar en este ciclo de conferencia y a compartir esta sesión con ustedes. Y en este ciclo de Maestros en la Sombra, pocos artistas han estado tan a la sombra como Carreño, o al menos como la imagen que ha existido del pintor durante más de siglo y medio. Un pintor a la sombra de Velázquez, cuyas obras más conocidas están invadidas por las sombras, los grises y los negros, y que se convirtió también en el mejor testigo que nos ha quedado del momento sombrío y crepuscular de una dinastía. De todo ello se hizo eco Julius Meyer-Graefe, un importante crítico alemán de arte contemporáneo, en 1909, cuando visitó el Museo del Prado, y ante el retrato de Carlos II de Carreño, comentó que Carreño representó la decadencia de manera decadente. No era un juicio completamente peyorativo, pues le parecía que la obra estaba planteada de manera inteligente y supo apreciar el juego cromático entre el cabello rubio y el entorno oscuro. Más bien, su comentario pone el acento en la habilidad del pintor para reflejar con su arte el peculiar momento histórico que le tocó vivir. El caso es que decadencia es uno de los términos más útiles para describir las connotaciones asociadas a Carreño, su pintura y sus circunstancias durante más de siglo y medio. En gran parte porque decadente es el adjetivo utilizado unánimemente durante siglos para definir el reinado de Carlos II, a cuya imagen está tan asociado el arte de este pintor. Pero también porque en los intentos de construir una historia de la pintura española inmediatamente posterior a Velázquez, que se llevaron a cabo durante la Ilustración, se consideró que este era un periodo de decadencia, siguiendo un esquema evolutivo muy arraigado en la historiografía artística desde el siglo XVI, al menos desde Vasari. En esta charla me voy a centrar en dos asuntos principales. Por un lado, y rápidamente, qué es lo que conocemos sobre Carreño, y por otro, sobre cuál ha sido la imagen y la valoración del pintor durante esos siglos y en qué medida en la construcción de esa imagen ha intervenido no solo el conocimiento positivo de su vida y de sus obras, sino también juicios y prejuicios históricos. Con Carreño tenemos la fortuna de poseer dos fuentes muy importantes y contemporáneas al pintor para el conocimiento de su vida y su obra.
Por un lado, el epílogo y nomenclatura de varios artífices, una obra que escribió Díaz del Valle hacia 1657 y en donde recoge la biografía de varios artistas, algunos de los cuales estaban vivos y trabajaban por entonces en la corte. Entre esos artistas de los que recoge una reseña biográfica figura Carreño, que por entonces tenía 43 años, y de Carreño Lázaro Díaz del Valle subraya sobre todo su condición de pintor hidalgo y enumera algunas de sus obras, todas ellas de carácter religioso, de carácter devocional. La obra de Lázaro Díaz del Valle no llegó a publicarse hasta el siglo XX, pero fue conocida por Antonio Palomino, que en 1724 publicó su Parnaso español pintoresco y laureado, que, como saben ustedes, es una recopilación de biografías de más de 200 artistas españoles o que habían estado trabajando en España, lo que lo convierte en la piedra fundacional de la historia de la pintura española. Antonio Palomino no solo utilizó obras como el Tratado de Lázaro Díaz del Valle, sino que hizo uso de su propia experiencia, porque él era un pintor cordobés que por entonces, en 1724, ya tenía más de 60 años, que había estado en todos los centros principales de producción artística de la península y que conocía lo que había sido el ambiente pictórico de la segunda mitad del siglo XVII de primera mano. Y entre esos lugares, sin duda, Madrid ocupaba una posición muy importante. En Madrid, Palomino entró en contacto con los principales artistas y entre ellos con Carreño, del que Palomino se consideraba discípulo. Llevado por la estima personal que sentía hacia Carreño y por el aprecio profesional hacia su pintura, la biografía de Palomino sobre Carreño es una de las más extensas y de las más prolijas de su tratado, y en ella vuelve a insistir en el origen hidalgo del pintor, en las cualidades personales del hombre, y hace una enumeración bastante detallada de sus obras. Y sobre todo se detiene en su pintura religiosa. A los retratos que hace Carreño al servicio de Carlos II apenas dedica 2 párrafos de su extensa biografía. Para Palomino, un contemporáneo y un discípulo de Carreño, Carreño sobre todo es un pintor religioso, algo que contradice completamente la imagen que de Carreño se ha tenido durante los siglos XVIII y XIX, en los que, como veremos, se le asociaba fundamentalmente a la idea del retrato real, no a la idea de la pintura devocional. Es importante saber que la biografía, que el Tratado de Palomino fue muy difundido, se tradujo de hecho al inglés poco después de ser publicado, lo que quiere decir que todos aquellos que opinaron sobre Carreño durante los siglos XVIII y XIX tenían un grado de conocimiento de la biografía y del catálogo del pintor bastante elevado. Carreño es una fuente, como digo, muy fiable y muy completa. De hecho, desde entonces no ha sido mucha la documentación nueva que ha aparecido, sobre todo la documentación nueva que haya aportado algo sustancial al conocimiento de la vida y la obra de Carreño. Y a partir del Tratado de Palomino es muy fácil describir, señalar las coordenadas geográficas, temporales y profesionales en las que se movió la vida de Carreño, que es lo que voy a describir a continuación. Bueno, el marco cronológico de Carreño
transcurre entre 1614, el año en que nace en Asturias, y 1685, cuando muere en Madrid. Y el marco geográfico, a pesar de su nacimiento asturiano, es casi exclusivamente Madrid, porque desde al menos el entorno de 1625, cuando aún no es ni siquiera un adolescente, aparece ya en la corte, que será el escenario de su carrera hasta el final de sus días. Ese marco cronológico significa que Carreño pertenece a una generación posterior a Velázquez, a Zurbarán y Alonso Cano, la tríada central del siglo de oro pictórico español. Es una generación posterior a estos tres y pertenece a la misma generación que Francisco Ricci y Herrera el Viejo, que nacen en el mismo año de Carreño, en 1614, e irán a morir también en el mismo año, en el 1685, con lo que son estrictamente contemporáneos. También a esa generación pertenece Pereda, que había nacido en 1611, y pertenece también Murillo, que nacería en 1617. Esa es la generación de Carreño, la generación que madura en las décadas centrales del siglo XVII. Y en el caso de Carreño, de Herrera o de Ricci, maduran al contacto de las colecciones reales y aristocráticas que había en Madrid, en las que se reunían algunas de las mejores obras de la pintura, tanto contemporánea como del siglo anterior europea. Madrid, desde el punto de vista del coleccionismo pictórico, es básicamente una ciudad cosmopolita, y ese cosmopolitismo lo reflejará perfectamente la obra de Carreño y de sus coetáneos. El estilo de Carreño es una encrucijada de influencias. En la pantalla vemos dos de las copias que realiza Carreño a lo largo de su carrera. Una de ellas es la Judith, que es una de las obras maestras, como saben, de Guido Reni. La otra es el Pasmo de Sicilia, de Rafael, porque tanto Rafael como Guido Reni, los dos grandes clasicistas, serán punto de referencia para entender el estilo de Carreño, pero aún más que el clasicismo de Rafael o de Guido Reni, Carreño mira hacia el cromatismo. El cromatismo, por un lado, de Tiziano. Se sabe que en su juventud Carreño copia a Tiziano, en concreto una Magdalena de Tiziano, pero el cromatismo también flamenco, el de Rubens y el de Van Dyck. Respecto a Rubens, ven en la pantalla en blanco y negro una obra importante de Carreño que se perdió durante la guerra de la guerra civil, un San Andrés que pintó para Alcalá de Henares y que estaba directamente inspirado, tanto desde un punto de vista compositivo como cromático, en el San Andrés que había realizado Rubens para el Hospital de los Flamencos de Madrid. Y el otro punto de referencia en relación con el cual hay que estudiar la obra de Carreño es otro flamenco, es Van Dyck, además de, por supuesto, Velázquez. La carrera de Carreño es larga y se puede dividir en varias etapas. Varias etapas singularizadas no solo desde el punto de vista estilístico, sino también desde un punto de vista temático. A lo largo de la carrera de Carreño se van solapando distintos temas pictóricos. Una primera gran etapa transcurriría hasta en torno a 1658, cuando entra en contacto con la corte. Son los años de formación en Madrid, con Pedro de las Cuevas, en cuyo taller se formó la generación de artistas madrileños de mediados del siglo
del siglo XVII y de formación también al contacto con las colecciones reales. Y es una etapa que desde el punto de vista laboral se caracteriza por la omnipresencia de cuadros de devoción, empezando por este San Francisco predicando a los peces, que es su obra conocida más temprana, está firmada en 1646, pertenece aquí al Museo del Prado y fue realizada por Carreño para el Oratorio del Caballero de Gracia, que era uno de los focos devocionales importantes de la corte durante el siglo de oro. Es una obra que en lo que por su cromatismo denota el conocimiento que tenía Carreño de la pintura veneciana, pero es una pintura en la que también se advierte que Carreño había estado muy atento a las enseñanzas de la pintura de Carducho. En este momento realiza otras obras también devocionales, muchas de ellas de tamaño mediano, como el San Sebastián, que realiza en 1656 y que está también en el Museo del Prado, está actualmente expuesto. Una obra que por su cromatismo mira hacia Venecia y mira hacia el mundo flamenco, pero que desde el punto de vista compositivo está mirando hacia el clasicismo boloñés, porque en parte procede del Sansón de Guido Reni, de la Galería Nacional, que está ahora en la Galería Nacional de Bolonia y que se difundió mucho a través de copias y a través de estampas también. A partir de 1658 vemos a Carreño relacionarse con la corte de una manera al principio tímida. En 1658 aparece como uno de los testigos que testifican en las pruebas para la concesión del hábito de Santiago a Diego Velázquez, lo que indica un conocimiento mutuo previo del que no sabemos en qué términos se estableció. Bueno, aquí ven algunos de los cuadros devocionales que caracterizarían gran parte de la carrera de toda la carrera de Carreño. Bueno, estábamos en 1658 con un primer contacto indirecto con la corte y con Velázquez. Y Velázquez recurre a Carreño y a Francisco Ricci al año siguiente para la decoración al fresco del Salón de los Espejos en el Alcázar de Madrid. 9 años antes, en 1649, Velázquez había acudido a Italia por segunda vez con la intención no solo de comprar pinturas y traerse vaciados de estatuas antiguas, sino también de contratar fresquistas para el Alcázar y otras residencias reales. La tradición de pintura al fresco había estado interrumpida en España durante muchas décadas, prácticamente desde finales del siglo XVI y a finales de la década de 1640, Felipe IV, también Velázquez, entienden hasta qué punto el lenguaje del fresco es un medio adecuado para las grandes decoraciones palaciegas. En España se había tratado de sustituir el fresco mediante grandes lienzos, como se hizo en el Salón de Reinos, cuando se decoró ese espacio mediante obras de grandes dimensiones realizadas por una gran variedad de pintores, pero no dejaba de ser un sistema anticuado. Lo que resultaba moderno y lo que resultaba deseable y más en una corte como la española era la pintura al fresco, pero no había una tradición local a la que poder recurrir. Por eso Velázquez va a Italia, en Italia acaba contactando con Colonna y Mitelli, dos grandes pintores
al fresco y se los trae a España. En España están unos pocos años, apenas tienen tiempo de trabajar, pero sí de dejar secuelas, de entrenar a pintores locales de la generación siguiente a Velázquez en la técnica del fresco. Y dos de esos artistas que recogen esa antorcha son Carreño y Ricci, que formarían una especie de sociedad desde finales de los años 50 y durante todos los años 60 para la ejecución de grandes decoraciones al fresco, en su mayor parte vinculadas a la corona. La más importante es su intervención en el Salón de los Espejos. Saben que el Salón de los Espejos, desde el punto de vista protocolario, era el espacio fundamental del Alcázar, y allí intervienen con la historia de Pandora, Carreño y Ricci en unas obras que se perdieron con el incendio del palacio en 1734, pero a lo largo de los años 60 siguen haciendo pintura al fresco. En el año 64 decoran el camarín de Nuestra Señora de Atocha, un lugar muy vinculado a la corte, porque la Virgen de Atocha era la Virgen más estrechamente relacionada con la monarquía, era el lugar al que acudían de manera periódica los reyes para ofrecerse a ella, o cuando había algún suceso militar o alguna desgracia pública, era el lugar al que acudían para buscar intercesión, con lo que la pintura al fresco del camarín de la Virgen de Atocha hay que verla en relación con la vinculación de Carreño y Ricci con las empresas reales. Lo mismo ocurre con el camarín de la capilla de la Virgen del Sagrario en la Catedral de Toledo, del que en la pantalla tienen una imagen. Y una de las grandes decoraciones que realiza Carreño con la ayuda de Ricci al fresco en estos años es la de la cúpula de la iglesia de San Antonio de los Alemanes, en la calle Puebla de Madrid, a la espalda de la Gran Vía. Una cúpula que tiene como tema la glorificación de San Antonio ante la Virgen. El conjunto es junto con el convento de San Plácido y las Descalzas, probablemente el interior madrileño barroco que nos ha llegado de una manera más completa, y a través de la cúpula de Carreño podemos entender hasta qué punto Carreño supo adecuar su estilo pictórico a las exigencias del nuevo medio que significaba el fresco, y a las exigencias también, a las nuevas exigencias narrativas que conllevaba la pintura de la pintura del fresco. Aunque fuera solo por la restauración de la técnica del fresco en la pintura española, tanto Carreño como Ricci merecerían un lugar importante en la historia de nuestra pintura. Pero simultáneamente a estas grandes empresas murales, Carreño y Ricci se asociaron también para la realización de grandes cuadros religiosos, en este caso de grandes cuadros de altar. Gran parte de la mejor pintura de altar que se hace en Madrid en la década de los años 60 y 70 del siglo XVII está realizada por estos dos artistas. Les pongo aquí una de sus obras más importantes, que es San Juan de la Mata oficiando la misa fundacional de la Orden Trinitaria, que nos da idea del estilo que estaba desarrollando Carreño. Como digo, un estilo en el que prima los valores del color sobre los valores del dibujo, un estilo que desde el punto de vista compositivo bebe del gran barroco
dinámico y extrovertido de Rubens, pero un estilo en el que, por otra parte, tampoco se pierden de vista las enseñanzas boloñesas. Esta es una de las obras más importantes de Carreño. No la hizo Carreño para Madrid, sino que la hizo para Pamplona, para el convento de los Trinitarios de Pamplona, y es un cuadro al que está asociada una anécdota que nos habla del lugar de vanguardia que ocupaba Carreño en el panorama pictórico del momento. Los Trinitarios de Pamplona encargan a Carreño esta obra. Carreño hace junto con Ricci un boceto que está actualmente en la Academia, en el Museo de la Academia de Viena, y le envían este gran cuadro de más de 4 metros de altura a Pamplona, pero al recibirlo a los trinitarios no les gusta. Les parece una pintura demasiado avanzada, una pintura poco precisa y una pintura resuelta a base de borrones. Y solo la intervención en favor de las cualidades de esta pintura de un pintor local, de Vicente Verdusán, hace que los trinitarios acepten por fin exponer la obra en el altar mayor de su convento. Durante el siglo XIX y con la exclaustración, el cuadro sale de España, acaba en Francia, pero acaba en manos privadas, y hasta 1964 esta obra no se expone públicamente en el Louvre. Es una obra del año 64, de entonces hasta su muerte Carreño seguiría haciendo cuadros devocionales, cuadros de altar, como este Santiago, la batalla de Clavijo del Museo de Budapest, e incluso cuando murió, él lo que estaba empeñado era en otro gran cuadro de altar, en esta aparición de la Virgen a San Fernando, que Carreño solo pudo plantear. Era una obra destinada al Escorial y que realizó con posterioridad, la acabó Luca Giordano. Hasta aquí lo que se ha descrito es a Carreño como un pintor básicamente religioso, un pintor versátil desde el punto de vista de los medios expresivos. Es un artista que gusta de los cuadros de mediano tamaño, también de los grandes cuadros de altar. Es un artista que se atreve con la pintura al fresco, y Carreño será también un dibujante muy interesante. Pero hasta ahora no ha aparecido aquello con que se suele asociar más directamente la imagen de Carreño, que es la pintura de retrato, y especialmente el retrato cortesano. Y eso porque Carreño al retrato solo se dedica prácticamente, con muy pocas excepciones, en los últimos 15 años de su vida. Lo que ha construido la imagen que se ha tenido de Carreño durante siglos ha sido, en realidad, el capítulo final de su producción. Ya habíamos visto que Carreño había entrado en contacto con la corte a través de esas grandes decoraciones al fresco, pero hasta el año 1669, en que el pintor es nombrado ayuda de Furriera, la relación de Carreño con la corte no se hace mucho más estrecha. Y desde ese año hasta su muerte ya sí será estrechísima. En el año 71, 2 años después, muere Sebastián Herrera Barnuevo, que ocupaba hasta entonces el cargo de pintor de cámara, y le sucede Carreño. Eso en la vida de Carreño significan dos cosas. Por un lado, la necesidad que tendrá a partir de entonces de dedicarse cada vez con más intensidad a la pintura del retrato, un género que hasta entonces había cultivado poco, y por otro lado ese nombramiento significa el fin de su relación amistosa con Francisco Ricci. Francisco Ricci aspiraba a ser nombrado
pintor de cámara, se decepcionó al comprobar que ese puesto fue dado a su colega Carreño, y desde entonces la relación entre ambos se haría más difícil. Pero, como digo, Carreño, en su nuevo puesto de pintor de cámara, se dedica sobre todo a pintar retratos, y pinta muchos retratos. En un memorial que escribe en 1677, afirma que desde el año 69 había pintado 18 retratos reales, lo que en esos 8 años nos da una media de más de 2 retratos reales por año, que es una media importante. Y los objetivos de sus pinceles serían fundamentalmente la pareja en el poder. Por un lado, Carlos II. Podemos asistir la evolución de Carlos II desde que es todavía un niño hasta que ha superado la adolescencia, a través de los cuadros de Carreño, y la podemos seguir casi año tras año. Y también representa a la madre de Carlos II, a Mariana de Austria. Vemos aquí una de las imágenes de Carlos II, en este caso el cuadro que está en el Museo de Berlín, que es uno de los mejores retratos que hace Carreño. Vemos en esta imagen 3 retratos del Museo del Prado. Estos 3 retratos nos hablan también de la versatilidad compositiva de Carreño y de su capacidad para en relación a un esquema con el que el rey y el propio pintor se encontraban a gusto, que culminan en este Carlos II como gran maestre de la Orden del Toisón de Oro de la colección Harrach en Austria. Y esta es la imagen, sobre todo, que pervivirá de Carreño, la imagen del retratista de Carlos II y también de Mariana de Austria. Más adelante explicaremos por qué pervivirá. Ahora quiero señalar aquí hasta qué punto Carreño supo recoger la antorcha que en el campo del retrato real habían dejado tanto Velázquez como Mazo, y a partir de las composiciones velazqueñas dar una vuelta de tuerca a esos esquemas y crear un tipo de composiciones muy singulares que singularizan tanto la obra de Carreño como la propia imagen histórica de Carlos II, pero al mismo tiempo que singulares son imágenes ancladas en la tradición. El origen de estas imágenes hay que buscarlo en las Meninas de Velázquez. Velázquez en las Meninas vincula ya de manera estrecha y en lo que se refiere a los austrias españoles definitiva, la idea de retrato real con la idea de espacio real. Velázquez no está representando a la infanta Margarita en un espacio abstracto o en un espacio inventado, sino que la está ubicando en un lugar concreto, en un lugar del palacio y en un lugar identificable por los cortesanos que veían esa pintura. A partir de las Meninas se hará cada vez más frecuente la idea de asociar la imagen real, la identidad real, con el espacio real, con el espacio que es propio de los reyes y que es reconocible por cualquier espectador cortesano como el lugar del rey. Carreño, como digo, parte de esa idea y la elabora y la reelabora a través de obras como estas, que están situadas en el Salón de los Espejos, como entendía cualquier cortesano
mirando no solo los espejos, que los espejos, por un lado, nos remiten al Salón de los Espejos, pero por otro lado también nos está remitiendo a la propia fórmula de las Meninas con el espejo al fondo. Pero cualquiera identificaba este espacio con el Salón de los Espejos a través de las mesas con los leones, ¿no? Entonces, Carreño, a partir de una tradición acabada de formular por Velázquez a finales de los años 50, sabe discutir sobre la misma y sabe proponer una fórmula fácilmente identificable con él mismo. Lo mismo ocurre con Mariana de Austria, que también está ubicada en un espacio concreto y lleno de densidad, repleto de connotaciones. Aunque aquí Carreño también está mirando a la tradición, está mirando al retrato de Mariana de Austria sentada, de al que aquí vemos la versión de Mazo de la National Gallery de Londres, o está mirando también al retrato de la infanta Margarita, también de Mazo. Y Carreño mira siempre a Velázquez, y la prueba la tenemos en la pantalla. A un lado tenemos a la reina Mariana de Austria, que retrata a Velázquez a su vuelta de su segundo viaje a Italia, y al otro lado vemos la traducción al gris, porque viste de viuda, que hace Carreño de ese mismo retrato 16 o 17 años después. La modelo es el mismo, el escenario es el mismo, la composición es similar. Una mujer de cuerpo entero que extiende su brazo derecho hacia el respaldo de una silla, y con un fondo que se resuelve de manera también similar, con un bufete cubierto con un tapete rojo sobre el que vemos el mismo reloj, y con un fondo que también se resuelve como un amplísimo y hermosísimo, como dos amplísimos y hermosísimos campos de color. Carreño está parafraseando a Velázquez, porque Velázquez sería también un punto de referencia constante, y con este tipo de guiños en la corte española también se está estableciendo una tradición. Al siglo siguiente, Goya utilizará esta misma imagen para su María Luisa con Tontillo, de aquí del Prado, y en 1901 Picasso utilizaría la misma imagen de Mariana de Austria de Velázquez para su Mujer en azul del Reina Sofía, ¿no? Estas imágenes nos permiten asistir a cómo se va hilvanando una tradición dentro de la pintura española. Y Carreño tiene que retratar a un tipo de personajes parecidos a los que tuvo que retratar Velázquez, y en la comparación entre unos y otros se advierten muy bien las semejanzas y las diferencias. Por ejemplo, una comparación que podemos hacer ahora en pantalla, pero que se puede hacer también en sala, porque durante estos meses están las dos obras expuestas en el mismo lugar: Pablo de Valladolid y el bufón Francisco Bazán de Carreño. Velázquez mucho más radical, tanto en la construcción espacial, en cómo crea el espacio exclusivamente a través de la sombra y a través del peso corporal del personaje, y más radical también desde un punto de vista expresivo. Nos enfrenta directamente al bufón, mientras que Carreño prefiere soslayar ese enfrentamiento. Aquí dos de las obras más importantes que hace Carreño como retratista real, que son los de una niña que a los 6 años había desarrollado
unas proporciones que la convertían en un personaje atractivo para la corte. Y aquí de nuevo vemos las diferencias y las semejanzas entre Carreño y Velázquez enfrentándose a dos temas parecidos. Ambos explotan las posibilidades de la brillantez cromática de los vestidos de estos personajes, pero mientras Carreño la hace posar como cualquier otro personaje, Velázquez hace posar a su bufón de una manera completamente impensable en cualquier personaje que no sea un bufón de la corte, con lo que nos está introduciendo en un elemento de alteridad, de extrañeza, que nos hace preguntarnos de manera tan más insistente sobre ante quién nos estamos enfrentando, ¿no? Más retratos de Carreño, que realiza sobre todo, insisto, en los 15 últimos años de su carrera, entre ellos el embajador Potenkin, de una gran brillantez cromática, o el nuncio Sabas Minelli, o por último el Duque de Pastrana, que es una obra que evidencia, como ya se señaló desde antiguo, las relaciones entre el arte de Carreño y Van Dyck. Bueno, esto es lo que, a rasgos muy generales, lo que conocemos de Carreño y también lo que de alguna manera transmitió Palomino de Juan Carreño. Para Palomino, Carreño es un pintor importante dentro de la escuela madrileña, es un puente entre los que Palomino consideraba los dos grandes astros contemporáneos en la pintura española, que eran por un lado Velázquez y por otro lado Luca Giordano. Carreño ocupa un lugar específico e importante en esa transición, y para Palomino, Carreño, insisto, es un pintor cuya producción al lado del rey es importante, pero es también un muy interesante pintor devocional. Esto es 1724. A partir de allí, la imagen de Carreño sufrirá varios cambios muy importantes, tan importantes que acabarán por desfigurar la imagen que transmitió Palomino. El primer cambio se produce a finales del siglo XVIII, en la década de 1780, cuando Jovellanos escribe su elogio de las bellas artes. Él lo escribe como una oración, como un discurso académico para la Academia de San Fernando, y es una obra corta, pero es una obra fundamental para la construcción de la historia de la pintura española. Porque, a diferencia de Palomino, que se había limitado a incluir más de 200 biografías individualizadas de artistas, Jovellanos lo que hace es una historia lineal de la pintura española, y una historia que sigue un esquema evolutivo. Para Jovellanos, igual que lo había sido para Vasari, la historia de la pintura tiene sus altibajos y tiene sus etapas. Y desde el punto de vista de la pintura española, él no duda en identificar como la cima absoluta Velázquez. Velázquez es la figura en torno a la cual hay que organizar la historia de nuestro arte, y es la figura que explica todo lo que vino detrás. Y tras Velázquez, Jovellanos, sobre todo en lo que se refiere al arte cortesano, lo que ve es una época de decadencia. Para Jovellanos,
con el reinado de Carlos II llega la decadencia de la pintura española y haciendo un paralelismo que sería muy frecuente en el siglo XIX entre decadencia política y decadencia artística. De la quema solo salva a Claudio Coello, y salva a Claudio Coello fundamentalmente por el cuadro de la Sagrada Forma del Escorial, pero de esa quema no salva a Carreño, que le parece un pintor interesante pero francamente secundario, y un pintor de una época de decadencia. Bueno, saben ustedes que Jovellanos no solo fue un referente para la Ilustración española, sino que ha sido un referente para toda nuestra historia intelectual posterior, y los juicios de Jovellanos influyeron de manera muy poderosa en las construcciones posteriores de la historia de la pintura española. En sus juicios, además, Jovellanos también hizo un paralelismo entre lo que él creía que era decadencia de la pintura española con la decadencia de la literatura española. Las últimas décadas del siglo XVII fueron un momento en el que el conceptismo anterior se exacerbó extraordinariamente, en el que el lenguaje se hizo sobre todo para un purista y un neoclásico como Jovellanos, de una oscuridad irritante, y Jovellanos compara esa oscuridad literaria de la época con lo que él considera también oscuridad desde un punto de vista pictórico de la escuela madrileña. Y a eso se unía otra cosa. Una de las grandes obsesiones de los intelectuales neoclásicos era el churriguerismo. Con la palabra churriguerismo designaban todos los vicios que ellos atribuían a la arquitectura barroca más exacerbada. Para los neoclásicos, las cuestiones artísticas no eran exclusivamente algo que se debatía en el terreno del gusto, porque el pensamiento neoclásico arrojaba sobre la idea de gusto una idea moral, ¿no? Para el neoclasicismo, el final de la arquitectura barroca había sido un final viciado, un final del que había que huir y al que había que reaccionar precisamente con el purismo neoclásico. Y dentro de ese horror hacia la arquitectura que se hace en España a partir de la segunda mitad del siglo XVII y que se ejemplifica en obras como el retablo de Churriguera para el convento de San Esteban de Salamanca, con ese horror hacia la arquitectura barroca, un horror que, ya digo, no se dirime solo en el terreno del gusto, sino también en el terreno moral, en el terreno ético. En ese mismo saco va no solo la poesía, sino también la pintura posterior a Velázquez, con la excepción de Claudio Coello y, por supuesto, en Sevilla de Murillo. Y Jovellanos tuvo un gran discípulo, sobre todo en materia histórico-artística, y ese gran discípulo fue Ceán Bermúdez. Ceán Bermúdez, saben ustedes que fue el autor del diccionario histórico de los más ilustres profesores de las bellas artes en España, que se publica en 1800. Ceán lo escribe a instancias de su amigo Jovellano, que le estimula para que cree ese gran diccionario histórico. Es una obra que está estructurada de manera parecida a la de Palomino, es decir, como una sucesión
de biografías, aunque desde un punto de vista histórico-artístico hay una distancia enorme entre Palomino y Ceán, porque Ceán es un hijo de la Ilustración y que tiene una idea de la historia moderna mucho más parecida a la que podemos tener nosotros que la que tenía Palomino. Palomino no tenía ningún inconveniente en dar por buenas anécdotas, en inventarse él mismo leyendas, siempre y cuando pudieran contribuir a su fin principal, que es dar una determinada imagen de un pintor y, por extensión, dar una determinada imagen del arte de la pintura. Ceán, que es un hijo de la Ilustración, es un hijo del siglo XVIII, somete a una criba científica toda la información. Ceán solo empieza a fiarse de aquellas fuentes que son contrastadas por la experiencia personal o contrastada a través de la consulta de archivos, algo que para Palomino era de importancia secundaria. Pero ese aliento historiográfico ya moderno y el carácter enciclopédico de su diccionario convirtieron la obra de Ceán en el punto de referencia para cualquier historia de la pintura española a lo largo de todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX. Hasta bien entrado el siglo XX no ha habido una construcción historiográfica comparable a la de Ceán, una construcción historiográfica tan amplia. Y Ceán, en lo que se refiere a Carreño, somete a crítica algunas de las cosas que dice Palomino, aunque básicamente respeta la gran parte de la información, entre otras cosas porque Palomino había sido testigo ocular de gran parte de lo que cuenta respecto a Carreño, y mantiene un elogio más o menos tibio a las obras de Carreño, que por otro lado conoce de primera mano. Tanto Ceán como Jovellanos o también como Pons trabajan fundamentalmente en Madrid. En Madrid tienen acceso a las colecciones reales, a las colecciones aristocráticas, a los conventos y a las iglesias, es decir, pudieron conocer de primera mano una proporción muy alta de la producción de Carreño, y sobre ese conocimiento son capaces también de emitir juicios. Pero Ceán, aparte de esa, en su obra, aparte de los tomos dedicados a voces biográficas, tiene una introducción en la que, al igual que Jovellanos, hace un repaso a la historia de la pintura española, y lo hace en los mismos términos exactamente que lo hiciera Jovellanos 17 años después. Por lo que también comparte con el escritor asturiano su fe en una historia evolutiva de la pintura española, una historia que culmina con Velázquez, y tras Velázquez la decadencia hasta que llegan los Borbones a restaurar con las instituciones académicas la pintura en el país, y con el buen gusto vinculado a esas instituciones académicas. De manera que también para Ceán Carreño es un pintor en una etapa de decadencia. Y el juicio de Ceán será compartido a lo largo de todo el siglo XIX. Durante el siglo XIX la fama de Carreño estaría condicionada por dos hechos fundamentales. Por un lado, por este tipo de juicios, y por otro lado, por la visibilidad o la invisibilidad de su obra. He comentado hace un momento que durante el siglo XVIII gran parte de la obra de Carreño se podía ver en Madrid, y Madrid fue el lugar donde vivieron
los principales escritores que quisieron historiar la pintura española, por lo que pudieron tener un conocimiento de primera mano. Durante el siglo XIX cambia radicalmente esto, y cambia en varios sentidos. En primer lugar, porque los interesados en la historia de la pintura española ya son cada vez más numerosos y de procedencias cada vez más variadas. Ya hay franceses, alemanes, ingleses interesados por la pintura española, y por supuesto no todos ellos, en el caso de Carreño, tienen obras a su disposición. Pero incluso durante el siglo XIX en Madrid cada vez se hizo más difícil ver obras de Carreño, en gran parte porque muchas de esas pinturas, sobre todo las de carácter religioso, fueron dispersadas a partir de la desamortización, a partir de 1835, pero incluso las instituciones básicas a la hora de ser un punto de referencia en torno al cual construir una historia de la pintura española, ofrecían una visión de Carreño muy limitada, y me estoy refiriendo fundamentalmente al Museo del Prado. Bueno, el Museo del Prado, procediendo básicamente de la colección real, al principio solo se nutrió de cuadros de Carreño que estaban en las colecciones reales, es decir, retratos. En 1840, por ejemplo, el Museo del Prado de Carreño exponía dos retratos de Carlos II, uno de pie y otro de medio cuerpo, un retrato de Mariana de Austria, el retrato de Potemkin y el retrato de Francisco Bazán. En 1840 ya estaba abierto el Museo de la Trinidad, el museo que se había creado en Madrid con obras procedentes de los conventos exclaustrados de Madrid y alrededores. Pero había pocas obras de Carreño en el Museo de la Trinidad, y además saben ustedes que no era fácil visitar el Museo de la Trinidad, porque gran parte del periodo en existencia estuvo cerrado, y muchas de las obras se repartían por dependencias ministeriales. Al Museo de la Trinidad llegaron de Carreño un San Francisco de la Porcíncula, un San Sebastián del Museo del Prado, un San Sebastián que está ahora en el Museo del Prado, y una Virgen de Atocha. Y con el tiempo fueron llegando más cosas que se integraron en el Museo del Prado en 1868, pero se integraron en el Museo del Prado como institución, no se integraron en las salas del Museo del Prado. Gran parte de esas obras permanecieron en almacenes, o a partir de los años 70 y sobre todo los años 80 fueron dispersas por media España. Con lo que la imagen que ofrecía el Museo del Prado de Carreño seguía siendo la imagen del pintor cortesano. Ven ustedes en esta fotografía, que reproduce un detalle de la galería central del museo en torno a 1886, y se ve reproducida allí Francisco Bazán. En esa época el retrato de Potemkin colgaba en la sala de la reina Isabel, que era la sala del museo dedicada a las obras maestras del museo. Con el tiempo los retratos de Carreño se unen a salas de carácter iconográfico, como unas salas de retratos que existen en el piso principal del museo a principios del siglo XX. Ven aquí a Mariana de Austria, entre obras de Rodrigo Villandrando, entre el general artillería atribuido a Ricci. Ven también a la monstrua vestida,
Son fotografías del año 1911-1912. Poco antes se había producido un hecho importante para la historia de la colección de Carreño en el Prado, que fue la venta de la colección de pinturas de la Casa de Osuna a finales del siglo XIX, que significó la llegada al museo de una de las obras maestras de Carreño como retratista, que es el Duque de Pastrana, que ven ustedes en la parte superior de la imagen, y de Carreño como pintor religioso en esos años y a lo largo de todo el siglo XIX. Como mucho se podía ver el San Sebastián, que ven ustedes en el extremo superior izquierdo de la imagen. Era la única obra religiosa de Carreño. En Madrid había otros lugares en los que se podían ver pinturas de Carreño. El principal, desde el punto de vista de la afluencia del público, era el Museo de la Academia de San Fernando, donde estaba la Magdalena, donde estaba la pintura de Santa María la Magdalena. Y también se podían ver entonces pinturas de Carreño, como se pueden ver hoy en la iglesia de San Antonio de los Alemanes, en la iglesia de San Sebastián, o incluso en la capilla de San Isidro de la iglesia de San Andrés. Saben ustedes que es uno de los espacios religiosos más importantes que se hacen en Madrid a mediados del siglo XVI, y de acuerdo con esa importancia se les encarga a Carreño y a Ricci 4 grandes cuadros de altar sobre la vida de San Isidro. 4 grandes cuadros que perviven hasta la Guerra Civil, en que la capilla sufre un incendio y con el incendio desaparecen los grandes cuadros. Pero a pesar de que en estas iglesias, o la iglesia de San Martín, donde estaba la Trinidad en la Tierra de Carreño, que ahora está en San Ginés, aunque era posible hacerse una idea de Carreño como pintor religioso, aquellos que escriben sobre pintura española solo acuden al Prado y solo acuden a la Academia. Es inútil buscar referencias a los Carreños de San Antonio de los Alemanes, San Isidro o San Sebastián, porque no existen. Y en el extranjero ocurre algo parecido. En los museos extranjeros apenas es posible ver nada de Carreño que no sean retratos reales, fundamentalmente retratos de Carlos II y retratos de Mariana de Austria. En Berlín se podía ver el gran retrato de Carlos II, que está allí desde el año 1824, y en colecciones inglesas también se podía ver alguno, y en el Museo Español de Luis Felipe hay hasta 2 retratos de Carlos II. De manera que para el siglo XIX Carreño es Carlos II. Y la imagen de Carreño se vincula de manera inseparable a la imagen de ese rey. Estamos en una época en la que además estamos en una época que tiene con 2 características. Por un lado, en la que apenas existe un concepto profesionalizado de la historia del arte. Gran parte de los que se dedican a la historia del arte y sobre todo a la historia del arte español no son historiadores profesionales, sino que son escritores y diletantes que también se internan en cuestiones de historia del arte. Y por otro lado, es una época en la que existe un interés por la historia superior al que existe por la historia del arte. De hecho, frecuencia se interpreta la historia del arte desde un punto de vista de su utilidad para entender la historia general. Un índice de eso es, por ejemplo, que durante el siglo XIX los 2 lugares, aparte de la Plaza de Toros, que más llamaban la atención de cualquier turista culto en Madrid
eran el Museo del Prado y la Armería, porque a través de la Armería entraban en contacto con la historia de España. Y con este panorama, Carreño estaba condenado a ser un pintor asociado directamente a la imagen de Carlos II y sobre el que se arrojaran los tópicos que se estaban tejiendo en torno a Carlos II y su corte. Y avanzo muy rápidamente porque me estoy excediendo en la hora. Bueno, hemos visto que Ceán es un punto de referencia para la construcción de cualquier historia de la pintura española. El juicio de Ceán sobre Carreño condiciona mucho los juicios posteriores, pero existen dos escritores que ejercerían una influencia también fundamental a la hora de construir las sucesivas historias de la pintura española. Uno de ellos inglés y el otro francés. El francés es Louis Viardot. Louis Viardot es un historiador y un escritor, pero que al mismo tiempo escribe varias obras sobre el Museo del Prado y sobre la pintura española, y que se cuentan entre las obras más leídas y más influyentes y con más capacidad de generar juicios posteriores sobre la historia española. Son obras que giran en función del Museo del Prado. Louis Viardot está animado por un interés histórico y su acercamiento a Carreño es un acercamiento también guiado por ese interés. Para Viardot, Carreño no es en absoluto un pintor religioso, sino que es el pintor de Carlos II. Y para Viardot, la época de Carlos II es exactamente la época que marca claramente la decadencia de la historia y de la cultura española. Viardot, no lo olvidemos, es también un escritor francés al que también le interesa ese juicio, porque desde su perspectiva son los Borbones aquellos que restauran las artes en España. Y junto a Viardot está Richard Ford, que ha sido uno de los autores más influyentes con su manual para el viajero sobre España, más influyentes que ha habido sobre España, no solo en el mundo anglosajón, sino en Europa en general y en la propia España a lo largo de todo el siglo XIX. Un escritor que, como saben, no tiene pelos en la lengua, y un escritor al que le encanta encontrar el Carlos II y encontrarse a Carreño para, a través de esa obra, calificar no solo un periodo de la historia española, sino un periodo de la historia de la pintura española. Cuando habla del Museo del Prado, estamos en 1845, ¿no? Y cuando trata del Museo del Prado va enumerando las obras que le llaman la atención. En un momento dado habla, número 357, Retrato del pobre Carlos II, Carreño. Número 362, Carlos IV, Alegoría. Es un cuadro enorme de Vicente López. Y sigue diciendo, bajo estos dos imbéciles, España y el arte perdieron su nacionalidad por igual. A partir, con esto no hacía sino actualizar, y de una manera muy cruda, sobre todo lo que se refiere a Carlos II, porque Jovellanos no opinaba lo mismo respecto al momento que le tocó vivir. Con eso sigue actualizando el juicio peyorativo de Jovellanos y el juicio peyorativo de Ceán. Y repito, Viardot y Ford, junto con Stirling Maxwell, fueron los pilares sobre los que se construyeron gran parte de los juicios sobre la pintura española. Juicios no profesionalizados, pero cuando llega una profesionalización a la historia del arte, seguimos encontrando con juicios parecidos. Uno de los grandes monumentos, no solo de la historia de la pintura española, sino también de la historiografía del arte
europeo del siglo XIX es el libro que publica Carl Justi en 1885, Velázquez y su siglo, que sigue siendo hoy mismo modélico y sigue siendo una obra envidiable. Justi ya es un historiador moderno, es un sabio y es un historiador con todos los instrumentos de la crítica más exquisita. Pero a la hora de juzgar a Carreño y a la hora de juzgar sus obras, sigue impactado por la posibilidad de relacionar Carreño, Carlos II, decadencia pictórica, decadencia política. De hecho, dice literalmente que tanto Carreño como Mazo son meras sombras de Velázquez, y aunque conoce probablemente los dos retratos más impresionantes reales de Carreño que hay, que son, ya los hemos visto, la Mariana de Austria, en la que Carreño está citando a Velázquez, y el Carlos II como maestre de la Orden del Toisón de Oro, los conoce Carl Justi, es alemán, y son obras que están en la colección Harrach en Austria. A pesar de eso, sigue proyectando ese tipo de juicios. Carreño le sirve, al igual que Jovellanos, para encumbrar a Velázquez y para describir la historia de la pintura española como una historia que se modela a partir de momentos de exaltación y momentos de decadencia. El cambio de panorama llegará precisamente a partir de 1909, el año en que Julius Meyer-Greffe viajó por el Prado y habló de la decadencia de Carreño y de su estilo. En esa época, en España, ya se habían empezado a crear cátedras de historia del arte. La profesión de la historia del arte fue una materia cada vez más profesionalizada. En 1909, Aureliano de Beruete, hijo, que fue director del Museo del Prado, publica en Londres y en inglés el libro La Escuela de Madrid, que significa una reivindicación de todo ese periodo que había sido arrojado a la sombra de la historia a partir de Jovellanos, y desde entonces con las obras de Tormo, Bejarano, hasta actualmente el camino ha sido de recuperación de Carreño, no solo lo que tiene de retratista real, sino de artista extraordinariamente versátil, extraordinariamente complejo, y de pintor que supo crear un estilo original en las décadas centrales del siglo XVII. Muchas gracias.